Buenas tardes, Josema. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Josema Cibrián, él es donostiarra, estudió ingeniería industrial, emprendió, según acabo de estudiar, en el mundo de los segways, luego trabajó por cuenta ajena en comercialización de tubería de acero y también como gestor de proyectos de Bulma Handling para el transporte de equipajes en aeropuertos y hace año y medio pues se ha incorporado a un proyecto que se llama Nómada. Lo primero de todo, tú emprendiste según terminaste de estudiar. Eso, Josema, ¿a qué se debe? Porque normalmente en nuestro ámbito la gente suele preferir tener una primera experiencia laboral por cuenta ajena, ¿no? Tú, sin embargo, te lanzaste. ¿Qué te pasó? Bueno, pues me acuerdo que fue un profesor de la uni que decía que si estabas en una empresa pequeña ibas a aprender mucho más que estando en una grande, así que pues me hice la empresa más pequeña, ¿no? Que al final eres tú con los Ujú, socios y ahí nos repartíamos un poco las tareas, así que ujú, bueno, pues aprender sí aprendimos mucho y la verdad es que la experiencia fue positiva. Entonces, pues bueno, siempre el gusanillo ya venía de antes, seguía ahí ujú. y bueno, y todavía sigue. Estamos hablando de principios de siglo, ¿verdad? Pues 2007, una cosa así sería. Sí, sí. Entonces ahí los Segways llevaban poco tiempo en el mercado y vosotros los utilizasteis inicialmente para visitas turísticas, entiendo que en Donosti, ¿verdad? Sí, en San Sebastián en un primer momento, luego Ujú, pues al final hace años era diferente, ¿no? Ahora lo ves y después ahora funcionaría mucho mejor, pero el turismo estaba muy centrado en verano y además es que ujú. fuera de verano llovía mucho y nos tuvimos que reorientar, ahora dicen, bueno, pivotar o esas cosas que ya se hacían hace muchos años y vimos que había una oportunidad en la publicidad, en los eventos y demás, así que nos fuimos Ujú. centrando en eso. Y ahí lo que pasó es que os llegaban proyectos, pero no de forma continua, ¿no? Y Mm, eso, pues evidentemente cansa. sí, Mm, bueno, bueno, a mi mujer más, y al final como emprendedor estás acostumbrado a eso, a vivir en la incertidumbre, pero bueno, mi mujer me dijo, oye, chaval, ya tienes, creo que era 30 años, una cosa así, hay que dar un siguiente paso y para el siguiente paso, pues me tenía que ir a Vitoria, ¿no? Pues bueno, por tratos que habíamos hecho entre nosotros y luego también, pues, el tener un trabajo estable que tampoco lo había tenido. Entonces, bueno, yo la verdad es que en aquel entonces no tenía mucha confianza en que encajara dentro de ninguna empresa, pero bueno, tuve la suerte con un jefe pues muy bueno que me enseñó muchísimas cosas y ahí estuve durante 5 años. sí, sí, sí. Bueno, estuviste 5 años en una empresa y en otra, o los 5 años entre las dos, ¿no? Sí, no, 5 años en Ulma, o sea, más o menos, bueno, 5 años de emprendimiento de 2007 a 2012, cinco Ujú. años en Bullman, que es una empresa de tubería de acero, y luego estuve 2 años y medio más en Ulma Handling como gestor de Sí, proyectos. sí, sí. Y bueno, ya ahí te ha vuelto el hambre de emprendimiento, de empresa pequeña quizás, y Sí, es cuando te has de ver incorporado que a Nómada, que ya lo habían creado previamente, o sea, tú te has incorporado con el proyecto ya en marcha, ¿no? sí, Mm. sobre todo porque cuando ves las cosas como las hacen, siempre pues igual como emprendedor que te preocupas hasta del último céntimo, pues te vas poniendo nervioso y dices, pues que al final yo de por sí me estreso mucho por cómo se hacen las cosas, que se deberían poder hacer de una manera mucho más sencilla y más ágil y estando en una estructura de una empresa grande, pues es complicado hacer esos cambios. Entonces, bueno, yo creo que también por lo que me dicen es que si eres emprendedor, te gusta cambiar las cosas, hacerlas rápido, mejorar y entonces, bueno, pues hay que adaptarse mucho mentalmente para poder encajar dentro de una empresa, dentro de una empresa grande. Ah, pero bueno, tú estuviste 5 años, con lo cual te adaptaste perfectamente. Sí, sí, pero bueno, lo que decías, la inquietud de decir, joder, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos movemos a este sector? ¿Por qué no hacemos las cosas de esta manera? ¿Por qué hay que seguir este Ujú. proceso tan largo que no sirve para nada? Luego te das cuenta de que cuando es una empresa grande es necesario, porque si no es un lío, sobre todo en la empresa alemana en la que estuve trabajando, pues dices, sí es un proceso largo, pero es que es la única forma de llevar a tanta gente Claro. Ujú. adelante a que haga su tarea para aportar Claro. valor. Ujú. Y entonces, bueno, ya ahí dijiste, tengo que volver a la pequeña. ¿Y Nómada cómo lo conociste? Pues porque curiosamente, unos de los fundadores iniciales fueron mis socios con el tema de los Segway
y han montado una Venture Builder que es EIWA Space y pues casualidades de la vida, llevamos muchos años sin hablar, pero un proveedor Ajá. de Ulma se llamaba igual que uno de los socios, le llamé y ya estuvimos hablando de la vida y me dijo, oye, pues, o sea, yo le comenté que estaba un poco aburrido ya de estar en una Ujú, empresa así grande y me dijo, oye, pues hay un proyecto que es bastante arriesgado, pero oye, ujú. si te gusta, pues podemos buscar la forma de encajar. Y estuve investigando un poco acerca de las plataformas para realidad virtual. No llegaba a entender la diferencia entre unas cosas y otras, pero O sea, cuando me... realmente el proyecto que se había montado no era Nómada, sino EWA Space, ¿no? No, no, no. O sea, estos socios que tenía yo, Ajá. pues siguieron su trayectoria profesional Ujú, y en un momento determinado, pues como les gusta mucho emprender, montaron ujú. EIWA Space. Y EIWA Sí, sí. Space lo que hace básicamente es localizar proyectos que puedan ser interesantes y les ayuda con el desarrollo de Sí, 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 tecnología. hemos entrevistado a un montón de ellos. De Ujú, hecho, ayer mismo entrevistamos a un proyecto de Igua. Imagino que estás hablando de Pablo Ayala, ¿no? sí, 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 sí. Que no sabía que era uno de tus socios de la empresa de Segways, entonces. No, Guipúzcoa es muy pequeño y San Sebastián más. Sí. Ujú. Entonces, Bien. al final, si está siempre, pues bueno, salseando y demás, o Ujú. aparece Pablo o si no, es un Bueno, poco. ahora, en realidad virtual, Pablo está en la sopa, efectivamente, sí. Entonces, Cuando bueno, es un proyecto un poco diferente porque que no se enfade cuando nos escuche, porque lo digamos así, pero es verdad que está por doquier, sí, sí. sí, Mm, no, al final tiene, o sea, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de negocio, pues la experiencia ujú, que tiene, bueno, el Miquel y luego es que es mucho más. Muchas veces asocias ujú, igual a Pablo porque, ujú, de alguna manera es la cara visible, pero es que luego hay mucha más gente que sobre todo a la hora de emprender te da un soporte y te ahorra una serie de tareas que si no ujú. son aburridas para el emprendedor y oye, es Pero tus socios de la empresa de Segway serán Pablo y este y Miquel que has Miquel, comentado también. Pablo Vale, y Miquel. vale, vale. O sea, Y los luego había un dos, tercero también, pero que no siguió con ellos y tampoco está en igual. que ese a lo mejor ha ido por el lado oscuro del trabajo por cuenta ajena, ¿no? Ujú. No lo sé, tampoco he tenido. Yo como es que yo también me fui a Vitoria, entonces perdí un poco el Vale. hilo. Ya te Ujú. digo, fue casi por Sí, casualidades de sí, la sí. vida. Ujú. Oye, ¿qué tal? No sé qué, pum pum, y nos encajó. Y Un entonces momento vital yo también que encajaba bien te contaron que estaban montando proyectos en el ámbito de la realidad virtual y Ujú. te contaron la idea de Nómada, ¿no? Sí, Entiendo que Nómada te ya había contaron la idea. un prototipo. Era un poquitín más que idea. Habían visto que el concepto funcionaba como Jaime, que es el creador de todo, tenía en mente. Y bueno, Jaime es muy técnico, tiene una capacidad, Ujú, pues eso, muy multidisciplinar, porque es ujú, arquitecto, entonces pues diseña hardware, pero también sabe programar, entiende algo de inteligencia artificial y ujú, entonces, bueno, pues es todo lo que necesita Nómada en una ujú, persona. Si no, pues todos esos desarrollos son mucho más complicados. Y cuando hay alguna carencia más técnica, pues siempre está Miquel o la parte de Innova que haga falta. ujú. Sí, sí. Cuéntanos un poco qué es lo que hace Nómada, qué es lo que ofrece. Pues diseñamos y fabricamos plataformas omnidireccionales activas para conseguir experiencias de realidad virtual reales y satisfactorias. Entonces, así como dicho de una palabra, no, No, no no, no, no acabo de hacerme una idea de lo que es. Sí, sí. A ver, explícanos más. son cintas de caminar que te permiten moverte en todas las direcciones y lo hacen sobre todo de una manera pues, natural y súper intuitiva. La diferencia está en que con las soluciones que hay ahora mismo, si tú pones en Google pues, plataforma unidireccional, realidad virtual, te salen muchas de ellas que son piezas de plástico en la que lo que haces es deslizar los pies para utilizarlos de joystick, por decirlo de alguna manera. Le dices pues hacia Ujú, adelante, hacia atrás, más rápido o más despacio al software ujú, que te controla, pero realmente no estás caminando, porque ujú, pues, casi ni llegas a apoyar tu peso, ¿no? Lo que decía, estás deslizando. Entonces, ujú, con nuestra solución, lo que haces es caminar como si estuvieras en una superficie infinita y te puedes mover igual que caminando en el mundo real. Entonces, bueno, eso, ajá, eso implica una serie de desarrollos a nivel de hardware y de software que hacen que el producto sea pues, muy completo a nivel tecnológico. Porque puede ser bueno, lo que decía antes, pues con Jaime, puede ser muy bueno a nivel de hardware, pero luego te falta ujú, la parte de software. Entonces ujú, es relativamente complicado. Incluso vemos que lo que le falta a la competencia que nos puede llevar
años de desarrollo a nivel de hardware, pues todavía siguen con el software pues en el mismo nivel que tenemos nosotros casi. Y bueno, el artífice de esta idea es Jaime, ¿no? Como dices. Sí, bueno, a ver, el artífice original se puede decir que es un americano que creó la empresa que es como referencia en el sector, sobre todo lo que decía a nivel de hardware, que es Infinadec. Y bueno, salió en la peli de Ready Player One y demás. Y bueno, pues Jaime, como también curioso y emprendedor, trasteador de todo, pues se le ocurrió que se podía hacer algo parecido a un coste asequible y era un reto. Pues casi al final, muchas veces para los técnicos es el reto de decir, oye, se puede Ujú, hacer, lo puedo hacer. Luego el negocio ya veremos si, ujú, si hay negocio o no hay negocio, pero ver qué se puede hacer. Entonces, bueno, ujú, pues Jaime fue el que lo diseñó todo. ujú, Tenemos también ahora mismo un prototipo que funciona y lo que ujú. queremos es pues, dar el siguiente paso para industrializarlo y que sea más fiable. Ajá. Este prototipo que habéis hecho tiene hardware y tiene software, ¿no? Sí, El hardware entiendo que se refiere a la cinta, ¿no? sí, al final Fundamentalmente, un ¿no? montón de, un montón de cintas pequeñitas Ujú. montadas, por decirlo de alguna manera, en una cinta más grande. Entonces, Ajá. de esta manera, pues si tienes, imagínate, pues las dos cintas así, estas se van moviendo en esta dirección y van avanzando. Entonces, puedes conseguir Ujú. los 360 grados. Ajá. Y luego tiene la parte software que entiendo que es la que va unida a las gafas, ¿no? Ujú. Bueno, o sea, se puede decir que hay dos partes. O sea, el software Ujú. para el tracking y luego el software de realidad virtual que genera la experiencia. Pero bueno, eso tampoco es un factor diferencial tan grande, el de la realidad virtual, sino que es un añadido porque es el fin que buscas. Pero pongamos Ujú. en que tú tienes la cinta, sería ya un producto perfectamente comercializable de por sí, pues para temas de rehabilitación, por ejemplo, o entrenamiento pues, de alta intensidad si consiguiéramos unas velocidades elevadas, que sería que es uno de los objetivos que tenemos a medio y largo plazo. Entonces, bueno, el software que identifica al usuario, pues al final lo que hace es decirle, ahí va, esta persona está aquí y se está moviendo en esta dirección, entonces el motor de la cinta lo que hace es compensar ese desplazamiento para mantenerle siempre en el centro de la plataforma. Ok. Entonces, bueno, ese Y, es el tema complicado. vale, entonces esto has hablado de dos tipos de uso. Por una parte, la rehabilitación. Ujú. Hablamos de rehabilitación de temas de articulaciones en piernas, Sí, entiendo. en piernas, caderas y demás. O Ujú. sea, luego también en Ajá. cuanto, en cuanto a mercado, se puede decir que tenemos diferentes fases, ¿no? Ahora tenemos una cinta Ujú. que puede andar en los 5 o 6 kilómetros por hora, lo que básicamente haces es caminar. Entonces, pues los mercados a los que nos dirigimos son, pues sobre todo el entrenamiento industrial, empresarial, para la Ujú. prevención de riesgos laborales y demás, porque Ujú. cuando la gente está haciendo esos entrenamientos, que muchos de ellos los vende Innovae, pues te tienes que estar moviendo con unos mandos. Entonces, con esos mandos te cuesta moverte, los desplazamientos Ujú. no son naturales, te puedes marear. Entonces, la persona invierte mucho tiempo en aprender a desplazarse en vez de estar aprendiendo lo que tiene que hacer. Con una plataforma que lo único que tienes que hacer es moverte y una buena experiencia en realidad virtual, ese aprendizaje es muchísimo mejor. Entonces Ujú. ahí hay un campo por explotar que es una realidad a día de hoy. Y luego pues también todo el tema de museos que quieren alguna experiencia un poquitín diferente, incluso en las ingenierías, constructoras y demás, por el tema de BIM, que ahora es muy fácil el hacerte tu modelo en BIM y pasarlo a realidad virtual. Eso sería, por decirlo de alguna manera, en una primera fase y Ujú. paralelamente pues estamos desarrollando el producto y queremos pasar de esos 6 kilómetros por hora a 20 kilómetros por hora. Y ahí se nos abre pues lo que es el campo de verdad interesante, que es el de, Más deportivo, ¿no? Ujú. sí, de fitness y demás, se le puede añadir algo de realidad virtual para hacer la experiencia un poquitín más entretenida y el del gaming, que gaming pues también hay diferentes fases, ¿no? Habría una primera fase en la que serían los centros de realidad virtual y luego ya Ujú. pues si todo fuera muy bien y consiguiéramos unos costes muchísimo más bajos, pues podríamos llegar a que fuera un elemento de hardware que la gente pudiera tener en su casa
salvando las distancias de que va a ser gente que necesita un espacio relativamente importante para poder tener esa máquina, porque ponte que son, siendo optimistas, pues 1,5 metros por 1,5 metros que vas a tener en tu casa, ocupado Ujú, en este hardware. vale, 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 vale. Bueno, Entonces, bueno, entonces eso sería un poco ese primer prototipo, ¿en el qué objetivo ámbito? a medio y largo plazo a nivel de... Ese primer prototipo, ¿en qué ámbito lo habéis probado? ¿En rehabilitación, prevención de riesgos laborales? Sí, todavía, o sea, hemos hecho experiencias en entrenamiento empresarial, por decirlo de Ujú, alguna manera, pero no tenemos un producto a la venta todavía. O sea, ha sido básicamente una prueba de concepto de que el ujú, hardware hace lo que tiene que hacer, el usuario se mueve eh, casi sin darse cuenta, todavía hay alguna cosilla que se puede mejorar, pero ujú. casi no se da cuenta de que está subido en una cinta y de ahí, pues lo que queremos es que el siguiente prototipo sea ya un modelo mucho más sólido, que no dé problemas y que el mantenimiento sea mínimo. Cosas que todavía pues, en esta fase inicial no nos habíamos preocupado, por decirlo de alguna manera. Vale. Eh, entonces, el prototipo lo habéis probado en ese ámbito. ¿Qué tal ha sido el resultado? O sea, cuál ha sido la respuesta de esas personas o empresas que lo han probado? Bueno, o sea, el resultado, sobre todo, la gente no sabe con qué comparar porque no tiene la idea que podemos tener nosotros, pero por ejemplo, para que tengas una idea de las pruebas que hacíamos sin un software de realidad virtual al software ya con realidad Ujú, virtual y demás, pues el resultado es mucho mejor del que nos esperábamos. Teníamos algunos problemillas con el tema de la tracción, ujú. pero pues eso, al hacer una experiencia completa en la que todo va relacionado, era muchísimo más natural de lo esperado. Vale, entonces, por ejemplo, en cuanto a precio, ¿cuánto pagarían? ¿Eso habéis podido Sí, ya detectar algo? Sí. sí, sí, si el producto fuera como nosotros esperamos, además, Correcto. o sea, no es que sea también los clientes son muy puntuales los que podríamos o los que podrían estar interesados al precio que estamos considerando que son unos 50.000 euros, pero el objetivo es, como te comentaba antes, ir reduciéndolo. O sea, lo que nos gustaría es en unos 3 4 años reducirlo a más de la mitad, llegar por debajo de los 20.000 euros y que de Ok. ahí, si hay un mercado muchísimo más grande, lo que comentaba antes, en el tema de rehabilitación, en el tema del entrenamiento industrial, pero ahora, claro, pues básicamente es yo lo equiparo a los Segways en aquel momento. Tú tienes un Segway y estás en un centro comercial como empresa de seguridad y es un factor Sí, sí, sí. diferencial. ¿Va a hacer muchísimo mejor su trabajo el vigilante? Pues algo mejor sí, va a estar más cómodo, pero Ujú. empresas que puedan permitirse ese Segway en un primer momento van a ser pocas. Cuando ya estemos en un precio por debajo de los 20.000, evidentemente los potenciales clientes serán muchísimo mayores y además es que para cuando lleguemos la realidad virtual estará muchísimo más extendida de lo que está hasta ahora. Que es una realidad, ¿no? Muchas veces dicen, no, la realidad virtual que llevamos oyendo desde hace, no sé, 15 años o 20 años que Ujú, ya iba a llegar, no llega, pero bueno, ujú. ya se está utilizando, se le encuentra una aplicación real y ahora es cuestión de estandarizarlo y que sea más asequible para la mayor parte de las empresas. Vale. En ese prototipo, ¿qué es lo que más guerra os ha dado? Bueno, eso podría responderte mejor, Jaime, pero el tema de la tracción. De hecho, o sea, en el siguiente prototipo es lo principal en lo que nos vamos a centrar. Entonces, bueno, el tema de la tracción lo tenemos ya identificado cómo lo vamos a solucionar y luego, pues, temas de diseño estructural que son relativamente fáciles de ¿Qué, solucionar porque pues eso, muy... qué es lo que entendéis por tracción? Exactamente. O sea, pues hay como una cinta grande, ¿no? Que es la que se va moviendo en esta Ujú, dirección, si tú ves la cinta, y luego otras más pequeñas. Pues cómo se transmite la dirección, o sea, la atracción a esas cintas más pequeñas. Porque lo ujú, ideal, o sea, se podría hacer motorizando cada una de ellas, pero el coste se dispararía. Entonces lo que se hace es, con un único motor, traccionar todas las cintas a la vez. Que eso sobre todo pues, para el tema de escalabilidad. Y después, igual si ahora hago la máquina con todo motores, en el precio final ujú, no se va a notar mucho, incluso ujú. llegaría antes al mercado, pero si quieres estandarizarlo y bajar los precios por debajo de 20.000,
tengo que tener un único motor. Y luego además, pues por temas de mantenimiento, que aunque sean motores eléctricos, sin escobillas y lo que quieras, pues cualquier cosa que les pueda Ujú. pasar es un potencial problema. Sí, sí, sí. Vale, entonces, la tracción estado-guerra, ¿cuáles son las principales diferencias? Antes me decías, por ejemplo, que cuando habéis utilizado el prototipo en empresa no tenían mucho con qué comparar, o sea, realmente han probado una cosa que no tiene, Claro. que no conocían y que para ellos es completamente nuevo, ¿no? Claro, Entonces, sí, y lo que conseguimos todavía no es el 100% Mm, de lo que queremos. Entonces, decía que no podían comparar, aparte de productos, que podían comprar ujú, pues, el de los americanos que te comentaba, pero están muy centrados en su mercado porque todavía están desarrollando el producto. Es el que, pues tú como creador de producto tienes una idea que quieres conseguir y cuando esté bien, ya pues puedes decir, esto es lo que yo quiero y a la gente le encaja, pero hasta que no esté, ujú, no tienes ese feedback real. Nosotros a día de hoy, ujú, con lo que tenemos, sin llegar a ser lo que esperamos, sí, sí. es bastante bueno. Ujú, Entonces tenemos todavía eh, que se puede hacer muchísimo mejor y entonces, ujú, pues que sea como caminar en una superficie infinita. vale. Entonces, cuando hacéis un benchmarking de cuál sería la referencia en cada uno de los ámbitos donde queréis trabajar, entiendo que son diferentes, ¿no? Porque en entrenamiento de alta intensidad, evidentemente, estamos hablando de las cintas de correr como competencia o referencia más popular, ¿no? Que entiendo que vosotros lo que aportáis a esa cinta tradicional ya conocida sería el poder moverse derecha a izquierda también, además de para adelante, ¿no? Sí, sí, a ver, o sea, el fitness es a medio largo plazo. O sea, casi Sí. para poder sacarle un rendimiento máximo a esta cinta, por lo que dices de los tipos de desplazamientos que se pueden conseguir, sería un nuevo tipo de entrenamiento que bueno, o sea, con gente que hemos hablado puede llegar a Ujú, hacerse pues algo atractivo. Evidentemente, ujú, depende mucho de los usuarios, dependerá mucho del mercado y de que la gente quiera hacer este ejercicio. Si todo el mundo prefiere hacer CrossFit y usar elementos relativamente sencillos para entrenarse, pues ahí es un poco complicado, pero el que quiere utilizar una máquina, estar bajo cubierto y básicamente correr con una serie de ejercicios que se hagan a medida, pues va a ser un potencial cliente todavía por descubrir. Pero ya te digo, el tema del fitness es a medio largo plazo y la introducción en los centros de entrenamiento pues llevará su tiempo. Entonces, primero tenemos ujú. que conseguir que el prototipo que tenemos funcione, después aumentarle la velocidad y después llegar a esos mercados que pueden ser muchísimo más atractivos. Pero bueno, como dice el Cholo, partido a partido, el objetivo es tener el prototipo que Ujú, queremos y empezar a venderlo y cumplir las expectativas que tenemos de ventas, porque al final la gente ujú. en un momento te puede decir que el precio es atractivo, pero pues la coyuntura económica o cualquier otro factor pues puede afectar Por y supuesto, sí. perderte todas tus expectativas de venta. Entonces, en la parte que habéis probado, la prevención de riesgos laborales en empresa, por ejemplo, ¿cuál sería un poco el producto que se utiliza ahora mismo con el que competiríais? Para esos. Bueno, competir se compite o sea, el competidor más difícil de vencer, por decirlo de alguna manera, sería las Ujú, gafas de realidad virtual con los mandos. O sea, eso es una realidad que se está utilizando, entonces tienes que ujú, competir con eso y con un extra coste, que es el que comentaba. Entonces, bueno, para hacer una experiencia muy ujú. puntualmente no te va a compensar, pero si es una empresa con rotación en la que las actividades son críticas y tienen todo un sistema de prevención y demás, pues sí, el ahorro se produce de una manera mucho más evidente. Y en rehabilitación también algo parecido, ¿no? Sí, lo que pasa es que rehabilitación sabemos los conceptos, pero siendo Ujú, un sector como el médico, pues sabemos que la entrada es bastante más complicada, sobre todo si quieren vender resultados. Los estudios médicos llevan mucho tiempo y lo bueno que tiene es que pues con las velocidades que tenemos ahora podría ser una opción, o sea, ir desarrollando el prototipo bueno, por decirlo de alguna manera, de los 20 kilómetros por hora, pero en un primer momento, pues dedicarnos sobre todo lo que comentaba, al entrenamiento industrial y ujú. a la rehabilitación, pues ir viendo qué resultados se pueden conseguir con una cinta como esta, por lo que comentábamos de los desplazamientos laterales, en diagonal, incluso para
rehabilitación neurológica y demás. Ujú, Nosotros no somos médicos, no trabajamos en ese ámbito y ujú. poder eso, hacer una serie de estudios que demuestren las ventajas de nuestra máquina nos llevará tiempo. Vale. Y, y bueno, para hacer este paso que queréis dar de poder industrializar la producción, ahí hace falta dinero, ¿no? Entiendo. Sí, sí, eso es, eso es en lo que estamos. Y yo cuando entré pensaba que iba a ser todo mucho más fácil y más rápido bueno, que lo que uno se pueda esperar Ujú, o lo que hay en realidad, porque al final pues ujú, los cauces en la fase en la que estamos o las posibilidades que tienes son bastante limitadas. A nivel de inversión, pues ujú, hay unos valientes que son los de EASO Ventures ujú. con Pedro, sobre todo a la cabeza, que se han subido a la máquina. Bueno, a mí eso me sorprendió y la verdad es que es muy complicado que un inversor venga, Pero, vea la máquina y, ¿han invertido ya eso o estáis en proceso de negociación? no, ya está, o sea, la ampliación la acabamos de firmar y ahora Ujú, tenemos un préstamo con Basque Fondo y con eso ujú, llegaríamos a tener ese nuevo prototipo, poder empezar los proyectos piloto ya con casos reales y de ahí empezar a vender. ujú. O sea, el prototipo que estáis haciendo es un prototipo ya más, más afinado. Sí, este debería ser pues eso, un producto vendible. O sea, las diferencias deberían ser mínimas porque lo que te comentaba antes, los problemas que hemos detectado desde un punto de vista de ingeniería, de alguien que sabe o que ha Ujú, trabajado en el mundo industrial, son bastante fáciles de solucionar. La parte de software, pues nos va a llevar todavía algo de tiempo, pero también sabemos lo que hay que mejorar. ujú, Y entonces los riesgos ya para tener un producto vendible son muy reducidos. ujú. Vale. Entonces, todavía estáis en esa fase. Entiendo que no estáis buscando otra ronda ahora mismo. No, Entonces, no, 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 no. previamente vais a hacer ese prototipo ya comercializable y después, una vez ya puesto en el mercado, es cuando ya vais a plantearos el captar más dinero para hacer ya el producto eh, pues, que se pueda fabricar de forma industrial, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. O sea, ya ahora hemos estado 1 año y medio para poder conseguir la financiación que nos hacía falta y Ujú. ahora pues hincar codos, hacer bien la máquina y conseguir que funcione todo como tiene que funcionar. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros también tenemos, a mí, visto el tema este de buscar financiación externa, me Ujú. gustaría seguir con lo que tenemos, Ujú. más con créditos o préstamos antes que entren nuevos inversores y sobre todo porque, pues bueno, a mí sí me da la sensación que, o sea, es lo que me gustaría, pero sé que va a tener que entrar más gente y estaremos encantados. Pero también veo que la gente que está en el proyecto pues ha arriesgado muchísimo, entonces, Ujú. pues que de alguna manera podamos llegar a una valoración lo más alta posible Sí, para que se rentabilice su inversión. no sé si es pública la inversión que ha hecho eso. Pues no lo sé. No lo sabes. No he visto ninguna noticia y tampoco sé cómo, Ujú. Vale. cómo es. Bien, no hace falta que la digas entonces. Mm. Vale, entonces estáis en la siguiente ronda. ¿Sabes más o menos cuánto dinero necesitaríais para industrializar la producción? Habéis Eh, calculado así a grosso modo, evidentemente. Hombre, a ver, industrializar tampoco, aunque se industrializara, no sería una producción en serie. No nos gustaría llevarlo a China para que nos lo hagan, Ujú, por todas las cosas que implica. Pero bueno, o sea, sí nos gustaría. Teníamos ahí más o menos como unos 2 millones de financiación que nos haría falta y la mitad nos gustaría por lo menos completarlo con préstamos. Pero bueno, todo depende ujú, de cómo vaya el prototipo, ujú, también cuando estás ahí en el mercado ya van surgiendo nuevas oportunidades. ujú, Igual podemos ir vendiendo otra serie de productos porque la tecnología que estamos desarrollando se puede aplicar a muchas cosas, casi hasta ujú, sin cintas de correr. Entonces, bueno, ujú, pues ver hasta qué punto podemos desarrollar ese software ujú. y cómo se puede aplicar a otros productos o, bueno, otras aplicaciones que pueda tener. Vale, comprendido. Muy bien, pues nada, Josema,
que espero que vaya muy bien esta fase de puesta de comercialización del prototipo, que lo tenéis ya casi terminado, ¿no? No, a ver, o sea, ahora empezamos con la industrialización. O sea, tenemos el prototipo que ya funciona Pero y lo vais a comercializar ya, lo vais a poner ya en el mercado para ver qué respuesta da en real, ¿no? no, no, Es lo no, que todavía, o sea, no, ah, no, todavía todavía nos no. queda como, pues eso, Vale, ponle 3, 4 meses de ingeniería vale, tranquilamente, vale, luego vale. construir el prototipo, hacer unas pruebas para ver que es fiable y funciona todo como nosotros queremos. Entonces, pues igual finales, bueno, en un añito deberíamos estar ya vendiendo, haber hecho algún piloto y estar buscando clientes reales. Vale, pero ese piloto lo vais a hacer antes. Sí, si todo fuera bien, antes de verano del año que viene empezaríamos con algún proyecto piloto. Vale. Que todo puede ir más rápido, o sea, al final todo depende pues, de las circunstancias. Si hay alguien que nos dice, oye, nos interesa un montón, queremos hacer una prueba ya, pues bueno, sabiendo las condiciones, que no van a ser igual las óptimas, pero bueno, todo el mundo entiende que es un producto nuevo, pues se puede acelerar un poco y a nosotros nos vendrá bien. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre te pones en el peor de los casos de que el desarrollo de ingeniería sobre ordenador se irá hasta esta fecha, luego te costará pues conseguir las piezas no sé cuánto tiempo y después te pondrás a montarlo. Pero bueno, Muy bien. Pues nada, muchísima suerte, Josema. vale, bien, pues encantado de estar aquí charlando un rato y también de recordar cosas que casi si no las hablas se te olvidan. Muy bien. Ujú.